Hola amantes de las fragancias, bienvenidos una vez más a Perfumify, su canal de confianza para oler increíble en cualquier ocasión. Hoy tenemos un video muy especial y sobre todo muy polémico. Acaban de salir los resultados oficiales de los Fragrantica Reader's Choice Awards del ciclo 2025, en la categoría de Mejor Fragancia Masculina. Para los que no sepan la magnitud de esto, Fragrantica es la enciclopedia de perfumes más grande del mundo. Estos premios no los deciden 3 jueces sentados en una oficina de marketing, ni los influencers pagados. Estos premios los deciden ustedes. Son millones de votos de usuarios reales, coleccionistas y aficionados de todo el planeta, que entran, nominan y votan por lo que realmente usaron y amaron durante el último año. Por eso esta lista es tan valiosa, representa el gusto real de la calle, lo que la gente está comprando y sobre todo lo que está generando cumplidos. Tenemos de todo, desde la perfumería de diseñador más elegante hasta clones árabes que han humillado a marcas de nicho, y un número 1 que, sinceramente, es un giro de 180 grados para su marca. Así que ponte cómodo, tráete tu café o tu bebida favorita porque vamos a analizar el top 10 definitivo. Antes de empezar con el puesto 10, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a Perfumify. Aquí hablamos de aromas con la verdad por delante. Dale al botón rojo y activa la campanita. Ahora sí, comenzamos. Iniciamos el conteo en el puesto número 10, con una de las casas más prestigiosas y controversiales de la historia, Creed, con su edición limitada Absolu Aventus. Mucha gente pensaba que el reinado de Aventus había terminado, pero esta versión Absolu vino a demostrar que el rey tiene nuevas ropas. A diferencia del Aventus clásico que todos conocemos por esa salida brillante de piña y bergamota, el Absolu es una bestia nocturna. ¿A qué huele? Aquí la frescura se reduce para dar paso a una densidad exquisita. Mantenemos una vibra frutal, pero ahora acompañada de pomelo, una carga fuerte de jengibre picante y cardamomo. En el secado, el fondo es mucho más oscuro, con notas de canela y un vetiver ahumado muy potente. Es un perfume maduro, no es para el chico que va a la universidad en shorts, es para el hombre que dirige la reunión. Entró en el top porque ofrece esa exclusividad que muchos buscaban, el ADN del éxito, pero con un giro moderno y especiado. En el puesto número 9 tenemos un representante de la moda italiana moderna, Valentino Born in Roma Extra Dose. La línea Born in Roma se ha convertido en el estándar de oro para los perfumes de fiesta y seducción juvenil. Esta versión Extra Dose lleva todo lo que aman del original al límite. Estamos hablando de una fragancia que juega en la liga de los dulces y ambarados. Imagina una vainilla bourbon muy cremosa, mezclada con notas amaderadas sintéticas pero de alta calidad que le dan una proyección nuclear, y un toque de especias frescas en la salida. Es el perfume perfecto para salir de noche. Si vas a un club, a un bar o tienes una cita donde quieres ser comestible y notorio, este es tu perfume. La comunidad lo votó porque sencillamente funciona, genera atracción inmediata y dura muchísimas horas en piel. Subimos al puesto número 8 y atención, porque aquí entra la perfumería árabe pisando fuerte, con Club de Nuit Precious One de Armaf. Armaf es famosa por hacer clones, pero con Precious One quisieron decir, oigan, también sabemos hacer lujo. Esta botella es distinta, se siente más pesada y premium, y el jugo que lleva dentro, uff. Es una fragancia compleja, tiene una salida frutal con piña y pera, un guiño a Aventus, pero rápidamente se transforma en algo mucho más especiado, con pimienta rosa, caramelo y un fondo cargado de cuero y maderas ambaradas. ¿Por qué está aquí? Por su rendimiento. La comunidad de Fragrantica ama los perfumes que duran, y este precioso An es un modo bestia. Proyecta, deja estela y te acompaña todo el día. Es la opción ideal para quien quiere oler a perfume de nicho pagando mucho menos, pero sin sacrificar calidad. Estamos viendo perfumes increíbles, ¿verdad? Pero lo que viene en el top 3 te va a volar la cabeza, especialmente el número 2, que es una sorpresa total. Si te está gustando esta selección, déjame un like ahora mismo. Eso ayuda a que YouTube le muestre este video a más apasionados como nosotros. ¿Listo? Seguimos. En el número 7 ponemos un toque de sofisticación absoluta. L'Homme Ideal Parfum de Guerlain.
Señores, si quieren oler a caballero, esta es la respuesta. Guerlain es una casa histórica, y esta línea ideal gira en torno a una nota muy especial, la almendra. En esta versión Parfum, esa almendra se siente amarga, tostada, y se mezcla magistralmente con notas de cuero y una vainilla de altísima calidad propia de Guerlain. No es un dulce empalagoso, es un dulce refinado, seco y elegante. Es perfecta para una cena romántica, una boda o para la oficina si tienes un puesto de liderazgo. La comunidad lo sigue votando año tras año, porque es atemporal. Es la definición de clase embotellada. Del traje formal pasamos al traje de baño en el puesto 6, con Le Beau Paradise Garden de Jean-Paul Gaultier. Esta fragancia fue un hype tremendo cuando salió, y los votos confirman que no fue solo marketing. Inspirada en el jardín del Edén, esta fragancia es pura vibra tropical. ¿A qué huele el paraíso? Sus notas principales son el coco, notas verdes muy frescas, menta y una nota de higo que le da un toque lechoso y frutal único. A diferencia de otros Le Beau, este tiene un toque acuático y salado que lo hace más versátil para el calor extremo. Es divertida, es sexy y es joven. Si buscas el perfume definitivo para tus vacaciones o para el verano, la comunidad ha decidido que este es el ganador. Imposible pasar desapercibido con esto. Llegamos a la mitad de la tabla, al puesto 5, y nos encontramos con una leyenda viviente, Dior Homme Intense. Es increíble. Pasan los años, cambian las modas, salen 1000 lanzamientos nuevos, y Dior Homme Intense sigue en el top 5 mundial. Eso solo lo logra una obra maestra. El protagonista aquí es el iris de la Toscana. Ese aroma que recuerda un poco al maquillaje o al talco de lujo, mezclado con cacao ecuatoriano, ámbar y almizcle. Es cremoso, polvoso, romántico y extremadamente seductor. ¿Por qué sigue reinando? Porque es el rey de las citas. No hay perfume que transmita más romanticismo y elegancia que este. Si aún no lo tienes en tu colección, te estás perdiendo una parte fundamental de la historia de la perfumería masculina. Acercándonos al podio, en el número 4 tenemos a Myself Le Parfum de Yves Saint Laurent. Cuando salió el original, hubo críticas mixtas, pero con este lanzamiento, Le Parfum, Yves Saint Laurent corrigió el rumbo y enamoró a todos. Es la versión perfeccionada, más oscura y rica. Aquí la nota estrella es la flor de azahar del naranjo, pero trabajada de una forma muy masculina, combinada con pimienta negra vibrante en la salida, y un fondo de vainilla bourbon y maderas texturizadas. La clave de su éxito es la versatilidad extrema. Es un perfume que huele a limpio, a moderno y a caro. Sirve para ir a trabajar, para salir, para todo clima. Es lo que llamamos un gusto masivo. Con este perfume nunca vas a fallar, y por eso la gente lo votó tan alto. Antes de pasar al podio, queremos invitarte a que nos sigas. Recuerda que en Perfumify siempre te traeremos la mejor información para que huelas siempre bien. Da clic en la campanita y no te pierdas lo que viene. Ahora sí, continuamos con el top 3. Medalla de bronce. En el puesto número 3, Gentleman's Society de Givenchy. Givenchy decidió arriesgarse. Dejó de lado el iris típico de su línea Gentleman para crear algo totalmente nuevo con la línea Society. Y la apuesta les salió ganadora. ¿Qué lo hace especial? Su nota de narciso salvaje. Es una nota floral verde y crujiente que no es común en perfumes de hombre. Eso se mezcla con un cuarteto de vetivers de diferentes orígenes y vainilla. El resultado es un aroma amaderado, floral y aromático que se siente muy chic, muy urbano y sofisticado. Se aleja de lo dulce genérico para ofrecer algo con carácter y distinción. Un merecido tercer lugar por atreverse a ser diferente. Y aquí está la bomba del año. En el puesto número 2, superando a gigantes de diseñador. Liquid Brune de French Avenue. Amigos, esto es histórico. Un perfume clon o de inspiración llegando al segundo lugar mundial. ¿De qué se trata? Es una inspiración directa de Altair de Parfums de Marly. Un perfume nicho que cuesta más de $300. Es una bomba gourmand. Huele a vainilla bourbon, canela, praliné, cardamomo y flor de azahar. Es dulce, cálido,
especiado y absolutamente delicioso. ¿Por qué número 2? Porque democratizó el lujo. La comunidad votó masivamente por este perfume porque ofrece un perfil olfativo de altísima gama a un precio accesible. El mensaje es claro: si el aroma es bueno y el rendimiento es brutal, no nos importa la marca. Liquid Brune es el fenómeno viral del 2025. Y finalmente, el momento que todos esperaban. El mejor perfume de hombre del 2025 según los premios de Fragrantica es Boss Bottled Absolute de Hugo Boss. ¡Aplausos para Hugo Boss! Durante años, la línea Bottled fue vista como el perfume seguro de oficina, la manzanita aburrida. Pero con este Absolute rompieron el molde y crearon una obra maestra. Olvida la fruta fresca. Aquí tenemos cuero, tenemos incienso, tenemos mirra y madera de cedro. Es un aroma profundo, resinoso, oscuro y ahumado. Ganó porque tiene calidad nicho, se siente caro, se siente exclusivo y tiene un rendimiento espectacular. Es un perfume para un hombre con confianza, ideal para la noche y los climas fríos. Hugo Boss demostró que una marca de diseñador puede hacer perfumería de alto nivel, y la comunidad se lo recompensó con el primer lugar. Ahí lo tienen, familia de Perfumify, el top 10 definitivo del 2025. Una lista dominada por aromas oscuros, intensos, con mucho cuero, vainilla e incienso. Parece que este año queremos oler misteriosos y potentes. Cuéntame en los comentarios, ¿tienes alguno de estos? ¿Cuál crees que faltó en la lista? Me interesa mucho leer su opinión. Muchas gracias por ver el video. Si te sirvió esta guía, regálame un like y suscríbete para seguir descubriendo los mejores aromas del mundo. Somos Perfumify y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!